digamos, como recopilación bibliográfica inicial que empecé a hacer, responde más a un primer trabajo, un trabajo que estoy desarrollando en este momento, estoy terminando un libro sobre una vieja afición mía, que es sobre la historia del nuevo cine alemán, y trabajando en ese libro, que ojalá el cielo quiera que en el próximo evento, y si Germán me invita, lo pueda presentar aquí. Y mirando, haciendo como un acopio bibliográfico, dado que uno de los dos grandes pilares de la industria del cine alemán, del llamado nuevo cine alemán, por un lado es toda la parte correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, pero no desde el aspecto bélico, sino desde el aspecto de cómo vivió la población civil, la población civil alemana, los años de la guerra, preguerra, la guerra y la misma posguerra. Y sobre eso la industria del nuevo cine alemán pues descubrió que era una mina de oro, por las mismas heridas abiertas que todavía estaban sin cerrar, y narrar cualquier drama, entre más particular, entre más pequeño fuera, más representativo era de una situación que vivió el grueso de esa población civil, y que a la vuelta de 20, 30 años, pues todavía esas heridas estaban vivas, y ese es uno de las dos grandes columnas de desarrollo de esa industria del nuevo cine alemán. Las bases anteriores están dadas en los años 50 y 60, sobre mucho cine de acción, que no se conoce mucho, y sobre un porno suave para lo que se ve ahora, y que la industria del cine alemán se sonroja, pero que esa fue una de sus grandes bases industriales y económicas, para que después se permitiera al nuevo cine alemán tener esta columna de la Segunda Guerra Mundial y la otra columna que es la adaptación literaria. Es una extensa e inmensa y riquísima producción de tipo comercial de adaptación literaria. Un pueblo eminentemente lector. Para los años 80 se calculaba que, según la Cámara del Libro que la gente leía un promedio de 2 o 3 libros por semana. Eso significa una industria editorial poderosa. Por esos mismos años, la Cámara del Libro en Colombia daba que no se llegaba al 1, algo así como el 0.8 de libro por año, a nivel de la población colombiana. Eso estamos en los años 80, en los 90 y ya para la aparición de internet y todo, evidentemente que el descenso en lectura afecta a esa gran si afecta a la gran población, a la gran pueblo lector alemán, pues ni se diga aquí ya la Cámara del Libro no publica cuál es el promedio de libro anual por persona, que debe estar, si antes estaba en el 0.8, debe estar en el 0.5, 0.4, 0.3 y descendiendo. Esa gran, digamos, cuestión cultural, cuestión sociocultural, permite que, por ser un pueblo lector, se encuentre fácilmente que cualquier película de índole que suene a adaptación literaria, y la industria alemana ha cogido todo, desde los clásicos universales, antiguos, contemporáneos, todo el acervo solamente literario de sus propios compatriotas, desde un Goethe, un Schiller, hasta un Günter Grass. El tambor de hojalata es quizás lo más significativo. Y decía que a partir de ahí empecé con una labor de ratón de biblioteca, también vieja afición, como de hacer un recorrido, una recopilación bibliográfica de todo lo relacionado con adaptación literaria, lo que se haya escrito, por lo menos de alguna importancia,
y básicamente lo que uno encuentra son españoles y algunos franceses muy dedicados a esta labor. Pero digamos que si bien ahí está como el punto central que cuando ya se decide aquí el año pasado que el próximo tema, el que nos convoca hoy, es literatura y cine, pues fue un estímulo como para seguir mirando y seguir profundizando en este aspecto. Un primer punto que sí quiero como resaltar de carácter teórico, conceptual, metodológico, que tiene que ver tanto con cualquier elemento cuando se relacione con historia del cine o con esta parte de adaptación o con cualquier fenómeno, es primero ver las características generales, globales, y después las características particulares para entender el fenómeno, sobre todo cuando se habla de un fenómeno de masas, el fenómeno más grande de masas que vivió el siglo pasado, aunque ya se estén viviendo otros, es el cine. Y por tanto, el cine no se puede ver aisladamente. Sería como la primer premisa de carácter teórico, el análisis del cine como la todopoderosa industria de entretención de la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad, pues todos sabemos, van a aparecer otros elementos, pero independiente de que la entretención en la segunda mitad del siglo XX varíe un poco y ya no sea tanto poderosa en el cine, no le quita el hecho de que es una gran industria internacional y como tal tiene que ser vista, que es fundamentalmente esa industria la que determinó que haya países productores y países consumidores, y nos encontramos buena parte de los países de este continente en el área de países consumidores. Estamos lejos de una industria del cine y una industria internacional, aunque se produzcan películas, no por un desarrollo industrial. Eso está claro y eso lo sabemos. Lo que quiero resaltar es que esa característica de lo global, de la imposición de lo mercantil, porque el cine nace como industria de entretención y se desarrolla como industria de entretención, independiente de que tenga opciones y posibilidades a veces de desarrollar un arte, el arte de hablar con imágenes, que es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta cuando se trata de la relación con literatura, pero fundamentalmente es dentro de estas características de lo mercantil, de lo comercial, que también el cine va a mirar y mira y sigue mirando al género literario. El caso que refería a Alemán es simplemente una particularidad de ese análisis sociocultural particular de ese país, de esa sociedad, pero a nivel global sigue siendo fundamental el carácter de industria y de industria todopoderosa, donde ya tiene unos patrones establecidos, unos métodos y unos también controles muy eficientes y muy eficaces a la hora de producir una mercancía. El término mercancía es acuñado por la misma industria de Hollywood ahora, como desde los años 90, cuando se trató de hacer todo este desarrollo a nivel europeo y de los tratados de libre comercio y de todo. La misma industria norteamericana exigió que se le diera tratamiento de mercancía y no de excepción cultural, precisamente para poder no quedar sometido al problema de los aranceles que se estaban dando para las excepciones culturales, donde Europa quería que el cine quedara como excepción cultural. Entonces, el término no es propiedad nuestra ni de nadie, sino como para seguirnos refiriendo entre los términos de la gran industria norteamericana de cine, que sigue siendo pues fundamental en ese sentido. Ese sentido de lo global es lo que permite hay un libro de Pío Valdelli, la única versión que conozco en español la hizo el ICAIC en los años 60, precisamente. El cine y la obra literaria de Pío Valdelli. Y Pío Valdelli ahí se va a quejar constantemente, y es una queja que uno encuentra en muchas
en muchos otros textos, se va a quejar, él lo dice claramente: el cine ha manoseado la literatura de distintas formas. El cine ha atropellado la literatura. El cine, no, y va a decir unas cosas que son ciertas. Evidentemente que no se trata de negar lo que plantea Baldelli a nivel de lo que le ha hecho supuestamente a la literatura y a muchísimas obras literarias donde a veces no quedan ni escasamente los restos de la obra, que en una época se veía bajo un letrero muy terrible que uno ya sabía, cuando en los créditos salía basado en la novela de tal, versión libre, ya uno sabía que bajo el término versión libre pues valía absolutamente todo. La última versión de Los Tres Mosqueteros, que hizo una coproducción alemana, estadounidense, francesa, tiene aquí a los Tres Mosqueteros y al cuarto d'Artagnan, no sé si la vieron, y aparece una carabela flotando en el aire, y va y viene. Es decir, la relación con Alejandro Dumas pues es bastante lejana. Son versiones libres, pero bueno, esos son como simples referencias. Entonces decía un Pío Baldelli, por ejemplo, y muchos de estos, de muchos libros que uno encuentra, antes que nada está como el reclamo, un reclamo que bueno, vamos a tratar de ver nominativamente y de relativizar en cierta forma, porque siempre que se da este reclamo, está más visto desde la fuente literaria que desde el producto fílmico. Bueno, se supone que tiene cierta lógica en el sentido que se supone la obra, el producto fílmico parte, la fuente 1 es la obra literaria, y el resultado, pues por lo general, no es muy convincente, o no tiene mucho que ver, o deja mucho que desear. Cuando Crónica de una muerte anunciada, la de Rossi, es una entrevista que está en Lecturas Dominicales de ese año, claro, la entrevista grande a García Márquez, y su primer pregunta es: ¿qué piensa de la película que hizo Rossi? La respuesta es muy macondiana, pero muy explícita. Contesta Gabo: me pagaron muy bien los derechos. O sea, suficiente, queda claro, lo dicho, punto, ¿no? Es una cosa donde uno no reconoce a Gabo, ni se reconoce nada en Crónica de una muerte anunciada. Y así sucesivamente, y es decir, simplemente traigo el ejemplo acaso porque pues es muy cercano a nosotros, porque seguramente todos hemos leído el relato y hemos visto la película. Y así sucesivamente. Pero es decir, eso es en términos globales, que no se nos puede olvidar, es como una primer premisa de carácter teórico, el mirar dentro de ese contexto general la situación. No por excusar a Pío Baldelli o por atacarlo o por defenderlo y a todos los demás, sino porque entonces encuentra más sentido y más lógica dentro de esos términos mirar el concepto de adaptación literaria dentro de una industria fílmica muy poderosa, muy grande. Otra cuestión es ya entrar a mirar dentro de lo concreto y dentro de un aspecto muy interesante, que es traspasar un arte de letras escrito en un lenguaje de manejo del idioma a otro arte o a otro medio totalmente distinto, que habla con imágenes fílmicas y que tiene otro, es decir, traspasar de ese arte al otro es prácticamente imposible. Es decir, hay que tener ya en cuenta que el simple hecho de pasar de un elemento, de este arte milenario, antiguo, de saber expresarse con imágenes, es muy diferente al de las imágenes, necesariamente. Y es interesante también en lo que uno encuentra de literatura al respecto,
que el término adaptación va siendo cada vez más, digamos, rechazado o depuesto por otros términos, en cuanto que evidentemente no hay en realidad una adaptación. Coger un esquema totalmente distinto, un arte totalmente distinto, y pasarlo a otro, evidentemente que no hay por dónde adaptar, por dónde colocar.